Nos vamos ahora al ámbito internacional porque ya está con nosotros el querido Gaby Michi y vamos a hablar de lo que ha pasado en Chile, ¿no? Con una, no sé si sorpresiva, pero importante victoria de la centroizquierda y de los partidos independientes. Gaby. Sí, en realidad ahora vamos a hablar sobre Gaza, después hablamos sobre Chile. Perdón, entendí que íbamos a hablar de Chile. El dato acá para tener en cuenta es lo que pasó este fin de semana en el territorio de Gaza, que realmente fue el fin de semana más trágico desde que comenzó esta nueva escalada de conflictos. Solamente en el día de ayer murieron alrededor de 40 personas en la franja de Gaza. Dentro de esas 40 personas hay 10 niños. Y lo que hubo fue un bombardeo constante de Israel, porque justamente desde la mañana, desde la franja de Gaza, el grupo Hamas había disparado alrededor de 120 cohetes. La respuesta israelí, sabemos la diferencia del potencial, ¿no? Armamentístico que tiene Israel, fue particularmente hacia un objetivo en particular, que era el líder de Hamas, uno de los líderes de Hamas más importantes desde el año 2017, sí, al cual llegaron hasta el domicilio, pero según las informaciones habría salido ileso, ¿no? Ahora, ayer escuchaba Gaby, a nuestro compañero Pedro Brigger, decir algo interesante. Se busca matar al líder, en este caso, pero ya se habla de una situación o de un movimiento popular que va mucho más allá de la persona. Digo, ya se han matado en años anteriores a otros líderes del grupo Hamas o movimiento Hamas, y el no a la ocupación persiste. Bueno, es decir, sí, no hay una explicación lógica a estos ataques, de ninguna manera. A ver, lo que claramente ha pasado en todos estos años es, como bien decías, han matado a distintos líderes, claro, ¿no? Sí. Y en definitiva esto se recicla porque hay un sentimiento muy arraigado, sobre todo en la franja de Gaza, contra Israel particularmente, más allá de que en la vida cotidiana, previo a toda esta escalada de conflictos, había como un contacto fluido, porque muchos trabajadores de Gaza van a trabajar justamente a territorio israelí. Pero bueno, esta escalada, fijémonos, desde que comenzó el lunes pasado, ya dejó por lo menos 180 fallecidos del lado palestino y alrededor de 10 fallecidos del lado israelí. El problema que uno nota es que no encuentra un punto donde uno se ilusione con una mesa de negociación, ¿no? Lo cierto es que está avanzando la discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las posiciones son muy diversas. Ayer hubo una reunión especial sobre este tema. Claramente la posición de Palestina por un lado y de Israel son en este momento imposibles de llegar a un acuerdo. Hay que ver qué pasa en las próximas horas, porque mientras tanto estamos viendo esta violencia, ¿no? Ahora, el sentimiento de los palestinos en general es un sentimiento de opresión. No importa si están en Franja de Gaza o en Cisjordania. Lo que pasa es que, claro, Gaza suele llevarse la peor parte porque allí está Hamas, y Israel considera a Hamas una organización terrorista, al igual que lo considera Estados Unidos y la Unión Europea, y entonces son allí los combates cruentos, no en Cisjordania desde hace un tiempo, pero en Cisjordania también, que es territorio palestino, están las colonias israelíes, los colonos israelíes, en violación a lo que establece la Organización de las Naciones Unidas, y allí también el sentimiento es un sentimiento bastante denso de los palestinos. Yo te diría que el tema de los colonos que están ilegalmente en territorio de Cisjordania es uno de los focos de mayor conflicto, justamente en este conflicto que lleva ya de por sí muchos años. Pero la verdad es que en este caso hay un sentimiento que vos decís de opresión muy fuerte. Vos estuviste en Gaza, ¿no? Sí. En 2 oportunidades. Sí. Gaza es como si fuese, ayer creo que Pedro Brigger lo describía, como una especie de gran villa miseria en un espacio que es 2 veces la capital federal, digamos, ¿no? Sí. Donde viven más de 2 millones de personas, y que en realidad lo que uno nota claramente es que cuando se genera esta escalada de conflictos, uno sabe dónde empieza pero no sabe dónde termina. Esto es lo que están viviendo hoy. En el medio, decíamos, pasó cómo se desencadena esta nueva escalada. Empieza en pleno festejo del Ramadán árabe allí, también en una procesión hacia el Muro de los Lamentos de ortodoxos judíos que fueron enfrentados por algunos grupos árabes. Pero bueno,
empezó como un ruido civil, si se quiere, que fue reprimido en el caso de Israel muy fuertemente por las fuerzas policiales, lo que generó determinados excesos muy fuertes y por lo tanto a partir de allí es que Hamás empieza con estos bombardeos y la respuesta israelí, que obviamente es una potencia mundial en materia armamentística, que fue muy fuerte, ¿no? Claro, lo que pasa es que esto, como bien describís vos, ocurre en un lugar que tiene un peso simbólico descomunal para judíos, para musulmanes, para católicos también, que es Jerusalén, ¿no? Exactamente. Que es una ciudad que además, también de acuerdo a las Naciones Unidas, debería estar bajo tutela internacional. Bueno, Israel incumple eso y está en la zona de Jerusalén teniendo dominio y control sobre la zona. De hecho, también Donald Trump durante su gestión impulsó todavía más esto porque trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén. Recordemos que la enorme mayoría de las naciones, prácticamente todas, tienen sus embajadas no en Jerusalén, justamente porque entienden que es una zona en disputa y entienden que la ONU ahí dice que debería estar bajo tutela internacional, que es lo que se fijó en 1948 cuando se creó el Estado de Israel. Por eso también es una zona que tiene tanto peso simbólico y es una zona que, a partir de los hechos que se vieron en esta situación que vos describís, generó esta reacción que además obviamente no se puede justificar, por supuesto, ¿no? Digo que jamás lance cohetes contra la población civil es injustificable. Pero lo que se tiene que entender sí es que ocurre durante el Ramadán, que es una celebración muy... la más importante, digamos, ¿no? Para los árabes musulmanes, y que las imágenes que se vieron de las bombas de humo ingresando a la mezquita de Al-Aqsa, bueno, genera esta situación en la cual se escala rápidamente la violencia. Sí, ahí hay que sumar que también Israel había decidido desalojar a ciudadanos palestinos que viven en Jerusalén Este desde hace más de 70 años. Claro. Y esto también fue una escalada de conflicto. De hecho, arranca ahí. Esta nueva escalada arranca con ese episodio que después se traslada a las manifestaciones en la explanada de la mezquita, digamos. Exactamente. Y te digo, más allá de que por ahí se soluciona el tema de los bombardeos o de el ataque de misiles, el dato también acá es qué va a pasar con las manifestaciones que está habiendo en las calles, que hoy por hoy son muy violentas, ¿no? Sí, hay veces que es difícil entender, ¿no?, este conflicto para los que estamos tan lejos, para los que no hemos ido por ahí allá o para el que está al otro lado mirándonos, porque hablamos de una ocupación. Hablamos de una ocupación a un territorio no hace tanto tiempo. Digo, esto no se remonta a 400 años atrás. Es historia reciente. Y al ser historia reciente es tan difícil también de salir, ¿no?, de esta encrucijada cuando la propia Naciones Unidas es la que está diciendo que lo que está ocurriendo tiene que parar y que ese territorio tiene que ser de alguna manera desocupado, ¿no? Estamos en comunicación para poder seguir hablando del tema con un colega allí en Israel, con Marcelo Kisilevsky. Marcelo, ¿cómo estás? Buen día desde Buenos Aires. Hola, buen día para todos. Buenas tardes para aquí. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre cómo se viven estas horas en este momento allí en Israel? Bueno, hoy fue un día relativamente menos caldeado dentro de esta nueva vuelta de violencia entre Israel y el movimiento islámico integrista Hamás en la Franja de Gaza. Del lado de Gaza se siguieron lanzando misiles durante todo el día, especialmente a los poblados en el contorno de la ciudad de Gaza, de la Franja de Gaza, tanto ciudades como kibutzim, las granjas agrícolas israelíes colectivas, y del lado israelí podemos, y no solamente allí, sino también misiles de largo alcance a la ciudad de Beersheba, que queda en el centro del desierto del Negev, que si bien también está en el sur, es todavía un mensaje del Hamás diciendo todavía tenemos poder de fuego para atacar a Israel y ponerlo en jaque. Del lado israelí continuaron también los bombardeos desde el aire y se informó esta mañana de la liquidación de Hussam Abu Arbid, un alto jefe de la Yihad Islámica. La Yihad Islámica es el segundo grupo terrorista de la Franja de Gaza, un poco opositor al Hamás. A diferencia del Hamás, no tiene brazo político, es una organización que tiene solamente brazo armado, solamente organización terrorista, pero ambos con la ideología integrista de la oposición a toda posibilidad de existencia de un Estado judío. Quiero aclarar
si me permitís un elemento que decían en la presentación, desde 2005 no hay un solo judío colono viviendo adentro de la Franja de Gaza, es lo que se llamó la operación Desconexión, donde el entonces primer ministro Ariel Sharon evacúa por las buenas y por las malas a 8.000 colonos judíos. Sí. Es decir, que desde 2005 no hay un solo colono, no hay un solo soldado adentro para defenderlos, y por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué siguen lanzando misiles que ya habían empezado en el 2001? Eso como aclarando, ¿no? Que hay una situación de lucha de un paradigma que tiene que ver con lo religioso, más que con el tema de ocupación territorial, que ya no lo hay. Sí, bueno, puede seguramente que la cuestión religiosa incida, Marcelo, pero en definitiva, en última instancia, la raíz del conflicto, y me refiero al conflicto general, no solamente en Franja de Gaza, como bien describís vos, es un conflicto de índole territorial, donde hay dos naciones que se están disputando un mismo territorio, y si bien hay una división de ese territorio, por algo existe el Estado israelí, por algo existe Palestina en Cisjordania y Franja de Gaza, no terminan de ponerse de acuerdo y el conflicto justamente perdura en el tiempo, más allá de las particularidades de quienes van desempeñando a lo largo de los años determinados roles, ¿no? Como puede ser Hamas, que está gobernando la Franja de Gaza, o como puede ser ahora Israel, comandada con Netanyahu, porque digo también, Israel ha tenido otros dirigentes políticos que tal vez no tenían exactamente la misma política que tiene Netanyahu. Sí, y decís bien, por un mismo territorio en el que, por lo menos si hablamos del Hamas, no hay una posible conciliación basada en dos estados para dos pueblos, como sí la puede llegar a ver en el caso del diálogo que existe, una convivencia tensa, yo la llamo paz de facto, porque con Cisjordania y en realidad también con la Franja de Gaza se trata, a pesar o gracias o a pesar de Netanyahu, del momento del conflicto a nivel histórico, en los 100 años que lleva el conflicto, menos violento a nivel de cantidad de vidas humanas. Estamos viendo ahora, quizás no son los mejores días para hacer esta indicación estadística, digamos, porque en este momento está muriendo gente. Pero, sí, adelante. Te quería preguntar, aparte como periodista, ¿qué repercusión está viendo internamente en Israel en estos momentos, después de lo que ocurrió el fin de semana cuando la Fuerza Aérea Israelí destruyó el edificio donde estaba Associated Press y también Al Jazeera, entre otros medios internacionales, cuando los propios medios y periodistas de los medios negaban la posibilidad de que en ese edificio hubiese líderes de Hamas o de la inteligencia de Hamas? Digo, ¿qué repercusión ha tenido en Israel esto? Bueno, en Israel lo que se sabe es que tradicionalmente no hay una acción deliberada contra medios de comunicación. Es decir, históricamente en todos los operativos los medios de comunicación han cubierto de modo libre, incluso advirtiendo que no pueden garantizar la seguridad de los periodistas adentro, pero los periodistas han tomado esos riesgos y han podido cubrir desde dentro de la Franja de Gaza. En este caso, a pesar de que Al Jazeera es una cadena internacional en varios idiomas que viene de Qatar, y Qatar es un país abiertamente hostil con Israel. Israel por épocas incluso ha clausurado las oficinas de Al Jazeera y sin embargo ahora estaban abiertas y podían informar. Lo que se informa en los medios de comunicación a nivel general, tanto en los públicos como en los privados, es de la existencia dentro de ese edificio, aparentemente por debajo del edificio, es decir, en los sótanos del edificio, de instalaciones de la inteligencia, de la central de inteligencia del Hamas. Los medios de comunicación dicen no saber que esto ocurría y están haciendo acusaciones realmente de las intenciones de Israel de perturbar la libertad de expresión y la libertad de cobertura en la Franja de Gaza, lo cual Israel niega, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por el contacto, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Hasta luego.